capítulo anterior. Primera de Juan 2:6, que dice que el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. O sea, eso se conecta de una forma en que somos hijos de él, que estamos llenos del ruach, de la mente, del poder. Entonces debemos de andar en ese mismo marco de santidad. Y hay un versículo que dice, nada me apartará de ti, Señor, ni la muerte, ni ángel, ni lo alto, ni lo profundo me separarán de ti. Tú, yo, sí te puedo separar. Nosotros mismos que nos separamos, no viendo el ángel, somos, cuídate de ti mismo. Así es. Mira, eso que tú acabas de decir nos conecta con Johanán 3:36, Juan 3:36, que dice, el que es fiel al Hijo, es decir, al portador de la deidad, por el portador de la deidad, Yeshua, tiene vida eterna. Mas el que no es fiel a él no verá la vida, sino que el repudio de Dios reposa sobre él. Entonces el estar cerca implica que nosotros estamos exhibiendo fidelidad, que lo estamos imitando a él, que estamos cumpliendo sus mandamientos, el debido proceso y levantando las promesas. Porque si no, no podemos estar cerca de él. Porque donde hay pecado, donde hay desobediencia, donde hay incompatibilidad con él no puede estar. Vamos a tener ya el concepto claro de que siempre existían las reuniones en las sinagogas, pero que también se podían reunir en las casas. Entonces, no todo tenemos que copiarlo igual, porque el momento histórico que nosotros vivimos ahora es distinto totalmente. O sea, ellos, por ejemplo, lo vendían todo y se lo daban a todos los pobres y lo compartían. Entonces, tú que piensas así, empieza a venderlo todo y a compartirlo todo. ¿Me captan? O sea, no, ese es el momento en aquel entonces lo ameritaba por lo que estaban padeciendo, por lo que estaban sufriendo, porque estaban siendo perseguidos, pero no lo estaba. Gracias al Señor, si nos toca, nos tocó y hay que enfrentarlo con el poder que está en nosotros, su poder, pero no es el caso todavía. Sí, y amada, a nosotros nos pasó algo y fue con la pandemia y lo justificamos en ese momento, que no nos congregábamos físicamente, porque el momento lo ameritaba, lo hacíamos virtual, pero de verdad que cuando uno nota la diferencia cuando tú abrazas a un hermano, cuando tú ves el dolor de un hermano, cuando tú compartes la alegría o la tristeza de un hermano, ese regocijo de tú tenerlo cerca, no es lo mismo que verlo virtual. O sea, el mover del espíritu, o sea, lo que se siente cuando uno está junto. Exacto. Esa armonía, cánticos, alabanza, adoración, no tiene precio. Entonces, por más que yo lo haga virtual, sentí la mano de mi guía, de mi pastor, aconsejándome o dando yo a un hermano un consejo. O sea, no es lo mismo. Entonces, se necesita. Y miren lo que... La alabanza y adoración. Sí. Y miren, les voy a traer lo que dice 1 Corintios 14:26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un cántico, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua e interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. O sea, cuando nos congregamos, nos reunimos, todo eso sale, hay cánticos nuevos, hay alabanza, hay revelación, o sea, hay muchas manifestaciones que se dan. Así es. Y fíjate que Yeshua le dice a la samaritana, si conocieras quién es el don de Elohim y quién es que te dice que te daría agua de vida, no tendría sed jamás. Entonces fíjense ustedes cómo si conectamos lo que dijiste Edwin ahorita, de que él le dijo ahora los adoradores me adorarán en el Ruach y en el Emet, es decir, con mi mente, con mi poder y en verdad, es decir, en fidelidad, imitándome, dando el testimonio. Entonces esos son los ríos que empiezan a correr de nuestro interior, que cambian la vida, porque se lleva todo contradiseño, que es todo lo que es pecado, todo lo que no pertenece al deber ser, y empieza a instaurar y establecer con nuestras palabras la vida, que es la vida eterna. Entonces, donde quiera que llegamos, somos instrumento de gozo, instrumento de llevar paz, a través de nuestro testimonio de imitar a Yeshua. Entonces se cambia un patrón que es el que el enemigo establecido, que a Satán ha permitido establecer por el diseño del Dios vivo. Wow, el creyente tiene que vivir ahora
como tú dices, con esa agua de vida en gozo, en Exacto. alegría. Así es. Estoy pasando tribulación, pero me gozo en el Señor, porque Correcto. yo sé Así es, así en es. quién yo creo. O sea, hay problema, hay tribulación, hay escasez, hay necesidad, como decía el apóstol Pablo. En todo me he gozado, he aprendido, no importa la circunstancia, porque tengo al Señor. Entonces, cuando usted menciona que corre ese río de agua viva, no puede ver un creyente, ¿cómo tú estás? Ahí, en victoria, hermano, pero ¿cuál victoria tú estás mostrando si tú lo que estás mostrando a tu vecino y a tu gente es queja, es calamidad, es tristeza? Estamos aquí como el pan chiquito, pero gozoso. No, o sea, cuando tenemos al Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, frutos en los vides, o sea, yo me tengo que gozar en el Señor y saber que ya me lo ha dado todo. Vamos a seguir adorándole, sirviéndole, gozoso. Y así tenemos que vivir el creyente, servir con gozo y adorarle. Amén. Tú sabes que Eclesiastés 2:24 dice que no hay nada mejor que comer y beber debajo del cielo. Y no hay nada mejor que esto para nosotros. Es decir, comer es estudiar la Torá y beber es ponerla por obra. Entonces, amados, no hay nada mejor que esto en nuestras vidas. Así es, así es. Definitivamente, pastora, es cuando Yeshua dice, yo soy el agua que da vida. Es precisamente eso. Es entrar en el conocimiento de Yeshua, es con el poder, con el Rúa, entrar en las escrituras. Y las escrituras nos va a dar vida, las escrituras nos va a levantar, nos va a sustentar, nos va a dar fortaleza para nosotros poder hacer la obra. Así Eso es es. definitivamente lo que quiso decir Yeshua cuando dijo, ven, bebe de esta agua que no te va a dar sed, Así te va a es. saciar. Definitivamente no hay nada mejor que ser pueblo de Dios, que Él sea nuestro Señor, porque el proyecto de Dios es Israel. Y este es un punto que también tenemos que traer, porque quizás muchos de nosotros nos hemos confundido por el uso del nombre Israel, porque cuando nosotros leemos en la palabra Israel, tenemos que ver que puede referirse al Estado de Israel, a la nación, al territorio, pero también al Efraín disperso, que ya explicamos de qué se trata, y también a su pueblo, porque los que él elige, que son descendientes de Judá, y los que él llama de ese Efraín que está disperso entre las naciones, o a quien sea de cualquier nación, si lo llamó y lo escogió, ese se va a llamar Israel, porque el pueblo de Dios, su remanente, él le llama Israel. Entonces muchas veces cuando pensamos que el versículo que nos habla en número 9 de que yo bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, se está refiriendo al Estado de Israel, y no es al Estado de Israel, amados, es al pueblo escogido, a su pueblo. Fíjense ustedes que el Estado de Israel ahora mismo es un Estado laico. Sí, así Es impresionante cuando nosotros leímos un artículo de La Vanguardia, el periódico español que tiene mucha credibilidad, nos habla de que la mayoría, un porcentaje altísimo del pueblo de Israel dice que no es religioso. Así es, así es. Y de hecho, hay una cantidad enorme, pastora, que podemos encontrar allá en Israel, de personas practicando homosexualidad en el estado de Israel. Impresionante. Donde Impresionante. creemos que Israel es la nación, vamos a decir, terrenal escogida. Santa. Y no, vemos todavía que hay mucha inmoralidad, vemos todavía que hay muy poca, vamos a decir, un porcentaje de aquellas personas que creen incluso en Yeshua. Hay muy mínima cantidad de personas que creen en Yeshua. O sea que es como usted dice, Israel, el Estado, no es el Israel que Dios eligió como pueblo para que nosotros fuéramos injertados a través de Yeshua HaMashiach. Bueno, fíjate que Tel Aviv, que es una ciudad, una metrópoli del Estado de Israel, Así es. el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso es Terrible. terrible. O sea, no hay ciudad aquí de América comparada a Tel Aviv, el libertinaje que existe. Entonces, Hasta el carnaval que se hace el allá, carnaval eso que es. se hace. O sea, Sí. que tú dices, pero Dios mío, entonces le doy la espalda a Dios, a su voluntad, a su palabra. Entonces, por yo descender o ser de una etnia o de una herencia a nivel de sangre o territorial, ya soy salvo. No, o Mira, soy yo te vengo pueblo. hablando y me da un dolor en el corazón esto, porque es verdad que hay un remanente que por años fue que sostuvo la Torá.
Porque Así si no es. fuera porque ellos sostuvieron la Torah, pero en un momento histórico también ellos eran el único pueblo de Dios. Eran los únicos que tenían Torah, Así es. el Israel. Pero así no es más. Entonces ahora tenemos que abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta, tenemos que orar por ellos, como también oramos por todas las naciones de la tierra, porque hay que orar por las naciones y orar para que el Señor convierta, y también orar para que los judíos el velo les sea quitado y puedan reconocer recordar que hay un Yeshua. solo camino a la eternidad, que se llama Yehoshua HaMashiach, Jesús, no hay otro camino. Así es. Cuando vamos al Salmo 122, por si alguien puede confundirse con esto, que dice, yo me alegraré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces, fíjense que empezando, no había templo, era David que estaba hablando. Entonces, en ese tiempo no había templo. ¿De qué casa nos está hablando David? Nos está hablando de la nueva Jerusalén, el templo celestial que va a ser establecido en la eternidad. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es decir, detenidos estarán nuestros pies por tus portones, oh Jerusalén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que gracias a los portones de Jerusalén, nuestros pies estarán detenidos. Y cuando nosotros vamos a la palabra, ¿quién es la puerta? Yeshua. Él es la puerta. Que hay que entrar por ella. Miren, el Salmo 118:20 dice, este es el portón de Hashem, los justos entrarán por él. Entonces nos habla de Yeshua. Entonces hay que ir captando que no es la Jerusalén terrenal, es la Jerusalén celestial. Dice, está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus, es decir, las varas, los báculos, ¿verdad? Para adorar el nombre del Señor. Entonces está llena de hijos, dice el original, llena de hijos, y dice que forman una compenetración infranqueable. Oigan esto, es decir, que lo que se traduce como edificada, dice el original, llena de hijos. Entonces, hijos que están como los Jaber, esa palabra Jaber, que son compañeros, que son socios, que están en una misma visión para un mismo propósito. Esos son los Jaber. Entonces nos está hablando de que somos ese pueblo que él eligió, que lleva su vituperio, que sufre penalidades en esta tierra y que va a estar con él en la nueva Jerusalén y que va a entrar por sus portones. Entonces, cuando este mismo Salmo 122 nos dice, ora por la paz de Jerusalén, está orando por la paz nuestra. Es orar por la paz del pueblo de Dios, por los escogidos, para que estemos en paz, para que estemos dando testimonio, para que suframos en muerte a la carne como tengamos que sufrir, porque Él viene y porque sus portones estarán dentro nuestro y viviremos en ese lugar compacto los unos con los otros. Qué hermoso es esto. Es así, pastor. Bien. Incluso eso es tan interesante y tan hermoso que cuando usted decía que la unificación de los Javerín, estar así unidos, me vino a la mente que es algo tan estrecho que se vuelve impenetrable, que nosotros debemos de andar uno con el otro así unidos para nosotros cerrar brechas, Exacto. para nosotros establecer una fortaleza, esa fortaleza que viene de Yehoshua y que cae en nosotros establecerla aquí en la tierra, nosotros el uno con el otro, enlazarnos y parar toda maquinación, toda aquella estrategia de las tinieblas que vienen contra nosotros. Entonces es importantísimo ver cómo dice ese salmo que nosotros vamos a estar edificados, unificados, Enlazados, entrelazados, exactamente, unidos en un mismo sentido. y ambas tribus, estamos hablando del reino del sur y el reino del norte. Corre como nos dice Ezequiel, 2 palos, que serán un solo palo, que ya no serán más Una 2 sola palos. ¿Y quién nación. es el único que va a unificar las 12 tribus? Yehoshua. Yehoshua HaMashiach es el Y único. entender que es importante, que eso fue incluso un plan estratégico de Hashem, un plan estratégico de nuestro Elohim, Claro. de segregarnos a nosotros en las naciones para que entonces provocar celos y ellos puedan ver que existe y nosotros dar Sí, testimonio es. de que existe Yehoshua Excelente. Mashiach. Sí, es. Y no injertó. Entonces ese nosotros despertando ese celo, ahí va entonces a darse la unificación, porque van a querer, van a tener esa sed
así como tuvo el Yeshua en el momento de la samaritana, así va a provocarse una sed del pueblo de Judá de conocer a Yeshua. Claro. Sí. Y también analicemos quién es la paz. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua. Sin él no hay paz. Totalmente. Entonces, por eso mucho más corroboramos que está diciéndonos, oren por la paz de Jerusalén, nosotros el pueblo escogido, ese pueblo que tiene una esperanza eterna que nadie nos puede quitar, que es que estaremos con el Señor, porque Él nos va a resucitar de entre los muertos cuando Él regrese. Amén. Y si estamos vivos, seremos transformados, revestidos de incorruptibilidad. ¿Qué pasa con Israel como nación? Bueno, problemas como cualquier otra nación. Tenemos que orar para que el gobernante, el primer ministro Netanyahu, tome decisiones correctas, para que el Señor guarde su pueblo que está ahí dentro y para que le abra los ojos a los judíos que han tenido la Torá, la estudian, pero no han entendido, porque no han reconocido a Yehoshua como Señor y Salvador de sus vidas. O sea, hay que orar con conocimiento y entendimiento de lo que es esto. Entonces, vamos a orar más por el pueblo escogido, a entender que el Señor nos está dando un amparo de protección a través del ruego, de la súplica de gracia, de la súplica de favor para con ese pueblo que le pertenece a Él. Así es, amada. Ese pueblo que está disperso, que el Señor está eligiendo entre las naciones, como le llamó Efraín. Efraín es el fructífero. Hemos fructificado en todas las naciones, pero tenemos que volver a centrarnos en Yeshua, por un lado, y sabiendo de que su Torah es el manual de instrucción para vivir, porque no podemos entonces tener a Yeshua sin tener entonces ese manual de instrucción que es la Torah. Entonces los judíos allá dicen, tengo el manual de instrucción, algunos, manual de instrucción, porque hay otros que no lo tienen, porque están haciendo su voluntad, su riqueza, su poder, es su confianza. No, el Señor no es su fortaleza, no es su escudo en este momento, sino su capacidad de inteligencia, su milicia. Entonces, ellos necesitan a Yehoshua HaMashiach. Y nosotros de este lado, esa tribu dispersa, esa casa dispersa necesita afianzarse más en la voluntad de Yehoshua, caminar realmente como Él quiere, porque somos cristianos, somos creyentes, pero a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera que Él quiere, imitarlo a Él en todo, aprender de Él, de su humildad. Cuando tú hablabas de eso, me acordaba que el maestro Eric Rodríguez estaba comentando que uno de los líderes del ejército de Israel estaba diciendo que gracias a ellos habían defendido la nación y jamás no había podido lograr peores cosas, igual que con Irán. Entonces, unos alumnos de la Yeshiva dijeron, no fue por causa de ustedes, fue por causa de nosotros. O sea, queriendo decir, no fue lo humano, fue Dios que lo hizo. Claro. Porque aquí hay un pueblo que está clamando, aquí hay un grupo de personas, un remanente que está clamando al Señor. Entonces, ese es uno de los problemas, amados, que tenemos que volver a entender que todo es Dios, que todo es por Él y que de Él debemos depender. Les damos muchísimas gracias en este día por haber estado con nosotros. Esperamos que esta palabra ministre sus vidas, le quite cualquier duda. Como siempre le decimos, estamos a sus completas órdenes, escríbanos sin problema alguno. Somos la casa de Israel. Somos piedras vivas, amados, que tenemos que caminar en santidad y dar evidencia de esa salvación tan hermosa, tan incomparable que Yeshua nos dio. Y la única manera de hacerlo es imitándolo a Él, caminando en el deber ser de todas las cosas, tratando de agradarlo, como la única forma de corresponder tan gran amor que Él ha tenido por nosotros. Que el Señor les bendiga y que también les guarde. Shalom.